presentamos nuestra clase en oración. Padre Santo y Dios eterno, Señor de misericordia, te damos gracias, Padre, por este día. Agradecemos, Dios Todopoderoso, tu compañía durante esta semana pasada, Señor, y te pedimos, Señor, que continúes con nosotros. Padre, te pedimos que aligeres los pasos de los que aún no han llegado, Señor, para que puedan gozarse con nosotros de lo que la tumba vacía de tu Hijo tiene para decirnos, Señor, en esta mañana. Padre, te pedimos, Señor, que esta bendición la reciban también los hermanos a través del Zoom y los que han de ver esta clase grabada después, Señor, porque esta bendición, Padre, perdura desde el momento en el que tu Hijo se levantó de la tumba hasta nuestros días, Señor, y continuará, Dios Todopoderoso, hasta que Él venga por su iglesia, Padre. Y necesitamos, Señor, conocer, repasar, profundizar en lo que hemos recibido, Señor, a través de este gran milagro, Dios Todopoderoso. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, Padre. Te pedimos que tú hablas nuestro entendimiento, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. En el amado nombre de tu Hijo Jesús, Señor, hemos orado. Amén. Lección 5, la tumba vacía. Sí, yo sé que tenemos muchas ramitas de ramos, pero el autor entendió que el domingo de Ramos lo podía obviar de las lecciones porque vamos a comenzar la segunda unidad, que es Testigos de la Resurrección. Y vamos a trabajar esta unidad desde la tumba vacía hasta el domingo de Pentecostés. O sea que vamos a tener todo el mes de abril y mayo trabajando lo que es la resurrección, porque, según nos explica el autor de esta unidad, la resurrección no termina cuando se abre la tumba. La resurrección empieza cuando se abre la tumba y continúa hasta el día de Pentecostés. Por lo tanto, comenzamos la segunda unidad, Testigo de la Resurrección. La lección es la tumba vacía. Bajo el tema Jesús nos llama. El texto bíblico lo encontramos en Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 12. El texto áureo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los objetivos de esta lección: hay que recordar que ni el dolor ni la duda nos eximen del mandamiento del amor. Ayudarnos a retener la esperanza aún en medio del dolor o de la duda. Aprender a reconocer las autoridades legítimas y rechazar las ilegítimas. El vocabulario no lo vamos a tocar muy profundamente porque son conceptos que ya se han explicado en otras ocasiones. Sí vamos a decir que el primer concepto es muy de mañana. Primer día de la semana, muy de mañana. El concepto, lo que nos quiere explicar el autor de la historia es que dentro de la cultura judía hasta el sol de hoy, porque eso no ha cambiado, los conceptos de tiempo no funcionan y ellos no lo trabajan como lo hacemos nosotros, que nosotros nos llevamos por el reloj. Ellos utilizan el amanecer y el atardecer. Esa es su medida de tiempo. Para ellos un día no es como nosotros, que es desde las 12:01 hasta las 12 de la medianoche. Para ellos el día es desde que sale el sol hasta que el sol se oculta. Por lo tanto, es un concepto diferente. Y lo que nos está queriendo decir el autor es que cuando se habla muy de mañana, tal vez para nosotros lo podemos entender como que son las 6 de la mañana. Para ellos muy de mañana es a la 1 de la mañana, a las 2 de la madrugada. Lo que para nosotros es madrugada, para ellos es mañana. Por lo tanto, lo que nos está queriendo decir es que estas mujeres que fueron a la tumba de madrugada. Entonces,
Especies aromáticas, todo el mundo sabe lo que son especies aromáticas, ¿no? Son las plantitas con olores que se utilizan para perfumar aceite, para perfumar jabones, para perfumar velas. Pues en esa época se utilizaba este producto para preparar aceites con los que se ungían el cuerpo de los fallecidos. Dímelo, Rose. Desde el Antiguo Testamento ya estaba establecido cómo se iba a hacer ese aceite. Ellos tenían culturalmente un proceso por el cual ellos preservaban a sus muertos, porque el pueblo judío no era como el pueblo egipcio. El pueblo egipcio momificaba los cuerpos, porque ellos tenían la creencia de que para que en la otra vida, cuando usted resucitara, usted tenía que encontrarse con su cuerpo, porque si usted no conseguía su cuerpo físico, no podía resucitar. Y por la misma razón, el cuerpo no podía estar cortado en pedazos, no, tenía que estar entero. Pues ellos lo que hacían era que momificaban el cuerpo. Y el proceso de momificación, parte de él era meterlo en la arena, porque la arena, el calor secaba. Y después entonces iba el proceso de momificación. Los judíos no creían en eso. Ellos lo que hacían era que cogían el cuerpo, lo llenaban, lo untaban con aceites y especias aromáticas, lo envolvían en un sudario o paño blanco y entonces en esa época lo metían en cuevas o en aberturas en las piedras. Hoy en día, los que son judíos ortodoxos continúan con la práctica de poner en sudarios, aunque los entierran en cajas en el cementerio, como nosotros lo hacemos, pero el proceso de preparar a sus muertos, ellos continúan utilizando ese mismo proceso. Ellos bañan el cuerpo, no permiten que se le hagan autopsia, no permiten que se momifiquen, no permiten que pasen por el proceso de sacar todos los órganos y echarle ningún líquido. No, ellos cogen el cuerpo en su casa, donde muere la persona, los bañan, los ponen con sus hierbas aromáticas, los envuelven en sudarios blancos y los meten en ataúdes de madera. Y así es como los entierran. Ese es el proceso hoy en día. En la época de Cristo, pues lo que se hacía era los aceites aromáticos, el sudario blanco y en una cueva. Una cueva que se tapaba con rocas o en una abertura entre dos rocas. O sea, la cuestión es que fuera piedra. Y ahí era donde se dejaba el cuerpo. El Hijo del Hombre es el concepto desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, con que se nombraba a Jesús. Y en muchas partes de las Escrituras, hasta el día de hoy, inclusive Jesús mismo se nombraba a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y con ese concepto es que lo conocemos. Hoy comenzamos una nueva unidad. Las 4 lecciones de la unidad anterior se dedicaron al tema de cómo Jesús llama a los marginados. Las 4 lecciones de esta segunda unidad se enfocarán en el tema de la resurrección de Jesús, que celebramos la semana próxima, el Domingo de Resurrección. Hoy nos adelantaremos algo en este calendario, pues aunque sea Domingo de Ramos, no trataremos acerca de la entrada de Jesús en Jerusalén, sino que abordaremos el tema de su resurrección. Es a ese tema que le dedicaremos toda esta unidad de 4 lecciones. Aunque muchas veces pensamos que la estación de resurrección termina el Domingo de Resurrección, en realidad continúa todo el tiempo hasta Pentecostés. La resurrección no es solamente algo del pasado, sino que también se ha de reflejar en nuestras vidas, pues somos la iglesia de resucitados y somos iglesia por su resurrección. No olvidemos que el tema de todo el trimestre es Jesús nos llama y que por tanto parte de lo que estaremos considerando es
cómo y a qué nos llama Jesús en su resurrección. Estas 4 lecciones están basadas en los evangelios de Lucas y Juan y nos hablan de los primeros testigos de la resurrección y sus experiencias a través de las mujeres que encontraron la tumba vacía, los caminantes a Emaús, los que desayunaron con Jesús y la restauración de Pedro. Vamos entonces al análisis de la lección. Si me pueden poner, por favor, los primeros, el primer versículo. Ok, alguien que quiera leer el primer versículo que tenemos aquí. Lee. Buenos días, hermanos. Pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar. Y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a 2 hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María madre de Santiago y las otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró dentro no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa admirado de lo que había sucedido. Palabra de Dios. Qué impresión tan grande se llevaron esas mujeres. Es que debemos proyectarnos a ese momento. Estamos hablando de que ese Mesías, ese profeta, ese alguien que había cambiado nuestras vidas, que estuvo 3 años y medio interactuando con nosotros, que nos cambió toda la existencia, en quien nosotros teníamos muchas expectativas. Había sido apresado, juzgado, torturado, crucificado y había muerto. Y estamos en el proceso de duelo porque nuestro Señor estaba muerto. Y nosotras, mujeres, hello, mujeres, porque fuimos nosotras las que empezamos, vamos a realizar un acto de amor hacia ese Señor a quien nosotros amamos, por quien nos estamos doliendo, con mucho temor, porque nos sentimos perseguidos. Somos y estamos declarando al hacer esto que somos discípulas de ese que habían acusado de sedicioso, de rebelde y que lo habían puesto en una cruz. Pero nosotras estamos declarando que nosotros lo conocemos, le servimos y lo vamos a honrar en su muerte, en lo que nosotros pensamos que es su muerte.
Y aun con todo el temor y toda la pena que podemos sentir, nos levantamos de madrugada para ir a la tumba, al último servicio que le vamos a hacer, preparar su cuerpo, porque no lo pudimos preparar adecuadamente porque él murió justo cuando iba a empezar el Sabbat. Y como iba a comenzar el Sabbat, teníamos que hacerlo rápido, corriendo, porque la ley decía que una vez que comenzaba el Sabbat, y ya explicamos que el tiempo de los judíos es diferente. Ellos se llevan por la salida del sol y por la hora en la que se oculta el sol. Por lo tanto, ya se iba a ocultar el sol. Por lo tanto, tenemos que ir corriendo, bajarlo de la cruz, darle un lavadito así por encima, ponerle el sudario y dejarlo en una cueva. Para entonces, cuando pasara el Sabbat, ir entonces a cumplir con el ritual funerario, que era preparar el cuerpo adecuadamente, lavarlo bien, ungirlo con aceites y entonces dejarlo allí. Y estas mujeres se fueron así con todo ese mar de sentimientos que tenían, caminaron y dice que eran varias, no solamente una, como siempre se nos presenta en los cuadros que vemos de ese proceso, que vemos a una mujer o a 2 mujeres o a 3 mujeres. Según dicen las escrituras, eran 3 mencionadas por nombre y otras más. Entienden los exégetas de la escritura que lo que pasaba era que Jesús en su ministerio iba acompañado de mujeres. Y estas mujeres eran las que se encargaban de alimentarlo, de vestirlo a él y a los discípulos, de cubrir sus necesidades, para que ellos pudieran dedicarse a la obra que estaban haciendo. Pues este grupo de mujeres fueron las que fueron ese día a la tumba. Y cuando llegan de mañana, de madrugada, ¡oh Dios!, la tumba está abierta y el cuerpo no está. Y empezamos con todo este mar de emociones de dónde está, a dónde se lo llevaron, quién se lo llevó. Sobre todo por el hecho de que esa tumba estaba custodiada, que no lo dice este pasaje de la Escritura, pero la tumba estaba custodiada por soldados romanos. La tumba estaba sellada con un sello que le había puesto el gobierno romano a petición de los sumos sacerdotes, porque como ya se había comenzado a regar que él había dicho que iba a resucitar, pues sencillamente ellos querían asegurarse de que eso no pasara. Y entonces llegan, o sea, que estamos hablando de que estaba custodiado por la policía, sellado, pero el cuerpo no estaba, la tumba estaba abierta, el cuerpo no aparecía. Y bajo ese mar de impresiones y de sensaciones y de emociones es que comienza nuestra historia, que es la historia de la resurrección. Porque de aquí en adelante, este es el punto donde todo cambia. Porque en este momento es que se cumplen todas las profecías, todas las promesas, todo lo dicho en el Antiguo Testamento. Aquí, en ese momento que esas mujeres llegan y comienzan a declarar y a decir lo que allí encontraron. Pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Según la descripción del pasaje, Lucas nos presenta una escena nada parecida a la tradicional escena de 3 mujeres que van camino al sepulcro. En este versículo se nos dice que el grupo de mujeres que fueron al sepulcro es indeterminado, porque realmente las escrituras no consignan en ningún lugar cuántas mujeres iban con Jesús. Sí que iba un grupo, porque siempre hemos tenido la concepción de que cuando Jesús iba a predicar, iba él con los 12.
Y no, él siempre estaba rodeado de una multitud. Por eso él siempre buscaba espacios para estar a solas, para subir al monte, para irse en la barca, porque él siempre estaba rodeado de gente. Pero mucha de esta gente estaba compuesta por mujeres que lo acompañaban, que lo cuidaban. Y que estas mujeres, varias de ellas, hacían esto por amor, en agradecimiento por algo que él había hecho por ellas. Fueron las mujeres que acompañaban a Jesús desde Galilea, como señala Lucas 23:55, y cito: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. El día de la muerte de Jesús, él ni siquiera tenía un lugar donde ser enterrado. Él no tenía una tumba, él no tenía familia, él no tenía mujer ni hijos que se condolieran por él. Pero José de Arimatea, que era un erudito, un sacerdote, que en secreto seguía a Jesús, él sí se condolió. Y él fue y habló con las autoridades romanas para que le permitieran bajar el cuerpo de la cruz, y él proveyó el lugar del enterramiento, que era una cueva, un jardín que él había adquirido para sí mismo, pero lo cedió para que el cuerpo de Jesús estuviera allí. Pero eso tuvieron que hacerlo a la prisa. Lo bajan y las mujeres siguen a José de Arimatea para ellas ver y testificar dónde estaba el cuerpo de Jesús. Y allí vieron dónde fue puesto el cuerpo. Pero dice la Escritura también que además de estas mujeres, otro grupo adicional de mujeres se unió a la comitiva, que eran las mujeres que estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque este proceso del juicio y del sacrificio y de la cruz fue la celebración de la Pascua. Por lo tanto, Jerusalén estaba abarrotado de gente. Y había más mujeres que no consigna su nombre en las Escrituras, pero sí dice que fue un grupo mayor. Estas mujeres eran las que se encargaban de suplir los alimentos y otras necesidades que pudieran tener Jesús y los discípulos durante su ministerio. Por lo cual se pone en duda la idea tradicional de que la tarea de estas mujeres fuera realizada en secreto, ya que esta es una tradición que se acostumbra a realizar en la cultura hebrea de esa época. Tenemos la concepción de que este proceso de las mujeres salir de madrugada a ir a la tumba lo hicieron en secreto, lo hicieron escondida. Ustedes mujeres, ¿me pueden decir a mí cómo es posible que 30, 40 mujeres estén juntas y no formen un escándalo y no se entere todo el mundo? Por lo tanto, es totalmente imposible pensar que pudiera ser en secreto. Y más de madrugada, que todo lo que uno hace se oye. Si usted camina, se oye. Si usted respira, se oye. Por lo tanto, queda completamente anulada la teoría de que estas mujeres fueron escondidas y en secreto. Ellas tuvieron el valor de ir de madrugada, todo el grupo de mujeres, a la tumba de Jesús. Interesantemente, el valor que los discípulos no tuvieron. Estas mujeres prepararon especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús y cumplieron el mandato del Sabbat, y domingo de madrugada fueron a la tumba. Jesús fallece y es enterrado viernes y resucita la madrugada del domingo, cumpliendo los 3 días según la costumbre hebrea de contar una parte de un día como un día completo. Si nosotros vamos a contar el tiempo que Jesús estuvo en la tumba, no nos da las 72 horas, según nuestro reloj, porque nosotros contamos desde las 12:01 de la madrugada a las 12 de la noche. En el tiempo hebreo es desde la salida del sol hasta que el sol se oculta.
Y muchas veces ese es un periodo menor a las 12 horas. Es lo primero. Lo segundo, que para el pueblo hebreo, un día no necesariamente son 24 horas. Un día puede ser media hora. Un día puede ser mediodía. Porque ellos contabilizan el día una vez que comenzó a salir el sol. O sea, que él estuvo en la tumba para su efecto 3 días, porque fue enterrado en la tarde del viernes y en la madrugada del domingo se levantó. Por lo tanto, cumplió los 3 días. Pero según el reloj, estuvo menos de 72 horas. Al llegar, se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar. Nos dice Lucas 23, 50 al 53. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había sido puesto nadie. Una vez que se deposita el cuerpo de Jesús, se tapa la entrada con una piedra y se fueron a cumplir el sabbat. Cuando regresen la madrugada del domingo, la tumba está abierta y la piedra removida. Sencillamente José de Arimatea cedió el espacio, se pone a Jesús y se van apresuradamente porque ya iba a comenzar el sabbat. Dicen los versículos del 3 en adelante, y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a 2 hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de miedo se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Este episodio de la historia es tan conocido que nos resulta difícil reconocer los sentimientos de perplejidad, asombro, preocupación y temor de estas mujeres que pensaban que estaban solas y se encuentran con estos 2 varones que resplandecían. Para estas mujeres, estos varones resplandecientes representan la autoridad que había ejecutado a Jesús, acusándolo de sedicioso o revolucionario. Y esta autoridad les dice que el muerto ya no está muerto, sino que vive. Ellas pensaban que estos hombres, estos seres, que ellas van allí, que ellas ven todo brillante, eran los soldados romanos que se supone que estaban custodiando la tumba. Y ellas se inclinan en señal de respeto, porque piensan que están ante la autoridad humana que había en ese momento, en ese lugar. Pero la autoridad que estaba allí no era humana, era una autoridad celestial. Y les estaba anunciando que su maestro y que su Señor estaba vivo. Y no estaba allí, no lo iban a encontrar allí, porque Él no estaba allí. Ya Él había salido de la tumba, ya Él había vencido a la muerte. Y este retrato de la historia es el inicio de la resurrección. Es el inicio de lo que provoca que nosotros estemos hoy aquí, esta mañana, empezando a celebrar la Semana Mayor. Dime, Antonia. Dilo. Aleluya, dije, aleluya. ¿Qué está? Oren. Así deberíamos estar todos, dándole gracias a Dios, dándole gloria a Dios, porque Él en su misericordia entregó su vida por nosotros. Y estas mujeres fueron las primeras testigos de este gran acontecimiento.
Seguimos, y no está aquí, nos dice la Escritura, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaban en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Interesantemente, las mujeres no le creyeron a los hombres por lo que ellos le decían. Le creyeron a los hombres porque estos le acordaron lo que Jesús le había dicho. O sea, que ellas creyeron por la autoridad que Jesús tenía y por lo que él había dicho. También podemos, ¿verdad?, poner en contexto que le creyeron porque no les comunicaron algo que ellas no sabían. No fue algo nuevo, no fue algo, les voy a decir esto nuevo, no. Le fue recordado a su memoria lo que ya Jesús le había dicho en su predicación, en su ministerio, en sus reuniones, en sus cenas, ¿verdad?, en su compartir todos los días. Yo me voy, pero voy a resucitar. Yo voy a morir, pero, o sea, todo eso fue algo como para decir cuando le damos rewind al cassette. Pues prácticamente esto, ¿sabes? No les vinieron a dar un mensaje que ellas no conocían, sino que es algo que ya se había dicho, ¿verdad?, en otras veces. Era algo anunciado, era un hecho que había sido anunciado. Y ellas reconocieron y entendieron que ellas estaban ante algo que ya se les había anunciado. Y entonces validaron la autoridad de quien les estaba hablando y quien les estaba anunciando que el Señor ya había resucitado. Dice el versículo 9, al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las mujeres fueron las primeras evangelizadoras de la historia. Mujeres, cuando alguien trata de decirle que usted no vale, acuérdese que Jesús le dio tanto valor que les encargó la tarea de ser las primeras evangelizadoras de la historia. Porque ustedes, las mujeres, fueron las primeras en llevar el aviso de que el Señor había resucitado. Ellas fueron la buena nueva de la resurrección. Ellas llevaron la buena nueva de la resurrección a los apóstoles. Ellas fueron las primeras que dijeron, el Señor no está en la tumba, el cuerpo no está, se levantó, y los hombres con ropas brillantes nos acordaron que Él dijo que iba a resucitar, que Él iba a estar entre nosotros nuevamente y que a través de esto se iba a cumplir todo lo que estaba profetizado en las Escrituras desde la antigüedad. En el versículo 10, las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las otras mujeres. O sea que fue un grupo de mujeres las que fueron a llevar la buena nueva. En Lucas 8 nos dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Todas estas mujeres fueron testigos de la resurrección, fueron las primeras testigos de la resurrección. Y todas estas mujeres fueron las primeras en propagar las buenas nuevas de que el Señor había resucitado. Y todas estas mujeres acompañaron a Jesús en sus 3 años y medio de ministerio. Y todas estas mujeres lo hicieron porque estaban agradecidas, porque el Señor había hecho algo por ellas. A unas las libró de demonios, a otras le devolvió la salud. Pero por lo que fuera, todas pusieron sus bienes materiales
a los pies del maestro para que él pudiera continuar desarrollando su obra. Y ellas se encargaron de cuidarlo y atenderlo para que él pudiera continuar la labor que tenía. Dice el versículo 11, pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían y no querían creerle. Algo parecido a la actualidad. ¿No se les parece que muchas veces las mujeres le dicen algo a los esposos y ellos no creen? O las mujeres dicen algo y no le creen, sencillamente por el hecho de ser mujeres, que nos dicen que somos locas, que somos histéricas, que cualquier cosa. Eso le pasó a las mujeres en esa época. No te rías, Rey. Hay un elemento de manera de pensar, ¿verdad? Y es interesante, lo mismo le pasó a la mamá de Sansón cuando tuvo la visión y le contó al esposo y el esposo no creía. O sea, es que las mujeres son más emotivas, las mujeres son más maternales, más sentimentales, y los hombres son como que más prácticos, y esa noticia llevarla a los hombres es como decir, no me vengas con cuentos. es casi decirme una tontada de mujer. pero es por ese detalle, es que la mujer piensa diferente del hombre. Y yo me imagino que los apóstoles, cuando las mujeres fueron corriendo, les diría, lo menos que les dirían, ustedes están locas, ustedes son histéricas. ¿Cómo que el cuerpo no aparece? Probablemente fue que alguien se lo robó, porque caminando no salió de la tumba si estaba muerto. Yo estoy segurita que si yo hubiese estado allí, eso hubiese sido lo que hubiese escuchado de los apóstoles. Yo entiendo que para mí, no tiene que haber nada acomodaticio, buscar algo con que hombre o mujer. Lo único que yo entiendo es que ese Jesús conocedor de todo, en la profundidad y en esa ternura y en ese amor que no tiene, voy a decir la palabra reparo para nada, porque ahí es donde está la profundidad, para nosotros ubicarnos, de verdad. Ajá. No tiene que haber nada con que si es hombre, con que si es mujer. La cuestión es que Jesús, que lo conoce todo, reconocía y reconoce, y en su ternura y fidelidad, ¿quién es fiel? La fidelidad de cada persona para con él. Digo yo, ese es el que, ahí voy yo en esa. Por eso es que nosotros no podemos estar con, diría yo la palabra, ¿sí? Hay hombres y hay mujeres con comparaciones de eso. Lo que pasa es que yo entiendo que a veces como que hay algo, yo no tengo nada, como que los hombres bregan de una manera con la mujer diferente, algo relacionado con lo que se llama la fuerza, la cosa, qué sé yo, no sé, eso se tiene que quitar. Antonia, eso se va a quitar. Eso se va a quitar cuando el Señor venga y todos estemos ante su presencia. Pero mientras tanto, en esta escena y en este momento, interesantemente, los apóstoles, a los que tanto admiramos por lo que hicieron por la evangelización, no creyeron la noticia de la resurrección. Aunque ellos también habían escuchado al Maestro hablar de su muerte y resurrección. Se refleja la discriminación de los apóstoles hacia las mujeres, discriminación que dura hasta hoy en día, donde en algunas denominaciones religiosas no se permite que las mujeres pastoreen o prediquen. Sabemos que tenemos denominaciones de otros, por no mencionar nombres, donde no es permitido, no le permiten a las mujeres hablar de la palabra, no le permiten pararse en un altar, mucho menos pastorear. Hay algunas iglesias, porque yo tuve una hermana que ya murió, que pertenecía a una iglesia que las mujeres tenían que estar en un lado y los hombres en otro.
Inclusive, y esto lo voy a decir con nombre y apellido porque yo lo vi, lo puedo testificar. Yo fui a varios servicios de la Iglesia de los Testigos de Jehová. En la Iglesia de los Testigos de Jehová no se permite que las mujeres se suban al altar. Las mujeres no pueden exponer la palabra. Pero irónicamente son las mujeres las que van casa por casa llevando los libros. Y si tú solicitas que te den alguna clase, va una mujer a tu casa. Pero en el altar no les es permitido. Ellas no pastorean, ellas no pueden testificar de la palabra. Entonces, con el cambio de los tiempos, las mujeres de la Iglesia de los Testigos de Jehová empezaron a quejarse porque no se le daba esa oportunidad. Pues ellos lo que hicieron fue que en el altar de muchas de esas iglesias hay una mesa redonda. Ellos hacen como un tipo de conversatorio para que las mujeres puedan subir al altar y hablar desde el altar. Pero es desde esa mesa, no desde el púlpito, porque no está permitido. ¿Les permitían si se cubrían la cabeza? No, Ni con eso. A los que por lo menos aquí Sí. yo fui, ni con eso. Sí, Las pero mujeres no podían subir al las veces que podían hacer algún tipo de discurso público, tenía que ser con la cabeza cubierta. Sí. Sí, porque exacto. Porque ellas cuando iban a leer la palabra en el templo la leían los hombres, pero las mujeres tenían que cubrirse la cabeza, usar un manto. Ellos usan un manto, las mujeres. En la experiencia que yo tuve cuando hice el viaje hace muchos años a Israel, yo lo experimenté en la sinagoga. Los hombres estaban abajo y las mujeres estaban arriba, y los que leían el Torá eran los hombres. Las mujeres no pasaban a esa área detrás del altar para nada. O sea que eso todavía en la actualidad eso está ocurriendo. Sobre todo en las judío-ortodoxas y en las ultraortodoxas, no está permitido que las mujeres ni siquiera pueden usar un manto de oración, que lo usan los hombres. Las mujeres no se lo permiten. Y una vez, hace unos años, un grupo de mujeres judío-ortodoxas estadounidenses fueron a Israel y pretendían orar en el muro con un manto puesto, y por poco se formó una revolución allí que tuvo que ir hasta la policía y todo, porque ellos no lo permiten. O sea, todavía estamos en ese atraso, porque realmente lo que el Señor nos está queriendo decir es que nada tiene que ver nuestro género con la capacidad que tiene el ser humano de exponer la palabra, de testificar, porque precisamente eso fue lo que rompió la resurrección. Él lo hizo todo nuevo, y por lo tanto no importa el género que tú tengas, lo importante es lo que hay en tu corazón, lo que tú tienes para dar, la manera en la que tú le presentas a tu prójimo y tú testificas de lo que el Señor ha hecho por ti. Pero si en esa resurrección, que tenemos que entender que se quitó, vamos a ponerlo así, esa piedra se quitó. No había obstáculo con esa piedra, no había obstáculo. Jesús, voy a decir salió. No es que, ¿qué es lo que vino a traer en esa resurrección? Una libertad de pensamiento, de palabra, de obra. Ya está, por lo tanto no tiene que haber ninguna esclavitud. Sí, ya está. Y nosotros seguimos todavía presos con los mismos prejuicios, presos con los mismos pensares de antes de que Él viniera. Muchas gracias, Judy. Buenos días a todos. Y a mí me gustaría que un hombre en este mismo grupo que estamos aquí, pues pudiera también hablar a favor de la figura femenina. Y me alegro que lo hayas traído, porque a través de toda la Biblia son las mujeres y se ha hecho énfasis. Yo creo que se ha avanzado un poco y esperamos que se avance más, porque en definitiva todos nos vamos a beneficiar, tanto hombres como mujeres. Vamos a ser inclusivos, porque estos movimientos no son para nosotras, es para que el hombre también esté adentro y se favorezca en todo.
y me alegro que lo hayas traído porque por ahí está rondando un anuncio de una pasta de diente que aplasta terriblemente a las abuelas. Y las abuelas, ¿quiénes son las abuelas? Mujeres que ayudan a sus hijas a ayudar con los nietos, inclusive dan dinero para la educación, quieren a los yernos, se quieren unos a otros, se unen abuelas, madres, hermanas, sobrinas, tíos, que ayudan unos a otros. O sea, dejémonos ya de de estos clichés. Y me alegro que lo hayas traído, porque inclusive en ese tiempo de nuestro Señor, que sean las mujeres las que se hayan levantado a las 3 de la mañana. Tú dijiste, óyeme, a las 3 de la mañana estamos cómodamente durmiendo. ¿Quién se quiere levantar para ir a ver qué pasó con nuestro Señor? Eso deja mucho que decir. Así es que es hora de que nos unamos todos, mujeres, hombres, inclusive nosotras mismas, que ya rompamos estos estigmas. Gracias, Judy, qué lindo este evangelio, gracias. Amén. Pues sencillamente el Señor rompió con todo eso en la resurrección. Todos tenemos la capacidad de llevar el evangelio, sin importar si somos hombres o si somos mujeres. En el versículo 12 nos dice, sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró dentro no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa, admirado de lo que había sucedido. Tenemos a Pedro otra vez en su acción impulsiva, que fue a corroborar lo que las mujeres habían declarado. Él salió corriendo porque él no les creyó. Bueno, él entró en duda porque los demás discípulos no le creyeron porque nadie fue a investigar. Pues entendemos que Pedro le creó la duda y él salió corriendo, llegó a la tumba y dijo, mire, es verdad, lo que las mujeres dicen es verdad. La sábana está ahí tirada, la tumba está abierta. Jesús no está. Es una pregunta, ¿era fácil de creer la noticia? Sí, sería fácil de creer porque en la cruz del Calvario no tan solo murió Jesús, murió las esperanzas de todos aquellos que estaban desenfocados en quién era el Mesías, cuál era el propósito de Jesús haber venido, y allí murió las esperanzas de Juan, de Pedro, de todas esas expectativas murieron allí con ellos. Después de que vengan a decirle que el Señor resucitó, de hecho, las mujeres que fueron al sepulcro no fueron a buscar un vivo, fueron a buscar un muerto. Ellas tampoco, ellas también se sorprendieron. O sea, que no era fácil para ninguno el asunto, aparte de la cuestión discriminatoria, que eso lo sabemos, ¿verdad? Y que también tenemos que decir que si alguien le ha dado justicia a la mujer es el conocimiento de la palabra, porque la palabra dice que para Dios no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni esclavo. El Señor rompe con todas esas cosas en su palabra, pero no era fácil para ninguno. ¿Es fácil para nosotros creer en Cristo hoy en día? Perdóname, de hecho, Tomás no le creyó a los hombres cuando se lo dijeron tampoco. No era porque eran mujeres, no era fácil creerlo. ¿Es fácil para nosotros hoy creer en Cristo? Si nosotros que no caminamos con Él, que no vivimos con Él, que no compartimos con Él, podemos creer, a pesar de lo difícil, los discípulos debían creer, porque ellos tenían el ejemplo allí y porque Él estuvo 3 años y medio diciéndole, me voy a morir. Esa fue una muerte anunciada. Me voy a morir, va a pasar esto, me van a apresar, me van a maltratar, me van a poner en una cruz, pero yo vuelvo. Es una noticia anunciada, es la promesa, el cumplimiento de la promesa que durante milenios el pueblo estuvo recibiendo a través del Antiguo Testamento. Era difícil de creer, de la misma forma que a nosotros a veces nos cuesta tanto creer en Cristo, sobre todo cuando estamos pasando dificultades, momentos difíciles, penas. Y sin embargo, nosotros podemos activar nuestra fe y creer, pues eso mismo tenían que hacer los discípulos en ese momento.
Bueno, cuando a nosotros, como está diciendo, se nos presenta algo verdaderamente, una dificultad, lo que sea, y ocurre algo que voy a usar la palabra trascendental, trascendental. En lo humano, nuestro, humano, que seguro que nos va a ocurrir un montón de cosas, emociones. ¿Qué es esto? ¿Qué me ha pasado a mí? ¿Qué pasó? Mira, un enfermo que ha estado cuántos y cuánto tiempo en una cama en estado de coma. Oiga, y ese enfermo recupera y vive eso. Ay, eso es trascendental. Y creemos, adiós, que eso es así. Pero es cierto, en defensa de los apóstoles, en defensa de los hombres, no era fácil de creer. A pesar de que ellos tenían el conocimiento, a pesar de que se lo habían explicado una y otra vez, no era fácil de creer. Pero Pedro le creó la duda y él dijo, espérate, déjame ir a investigar a ver si es verdad. Y sí, él vio que era cierto, que las sábanas estaban allí, que la tumba estaba abierta y que Jesús no estaba. Vamos a pasar al resumen porque ya son las 10:30. La historia de la resurrección, que es la raíz misma de la vida de la iglesia y también de la vida nueva de cada creyente, nos enseña varias lecciones. Todas ellas se nos aplican en diversos momentos a todas las personas que creemos en Cristo. Primero, las mujeres, a pesar de su tristeza, decidieron hacer algo, ir al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús, demostrando que aún en los momentos de mayor tristeza y desesperanza se puede hacer algo. Aunque usted esté pasando por lo peor que usted crea que está pasando en su vida, siempre hay algo, porque hay esperanza, porque hay fe, y mientras usted tenga esperanza y fe, siempre se puede hacer algo. Como muestra de su amor y respeto, estas mujeres fueron al sepulcro. Esta acción las lleva a encontrarse con ángeles y convertirse en las primeras anunciadoras de la resurrección. O sea que cuando usted acciona su fe y usted pone a trabajar su esperanza, algo va a suceder. Y ese algo puede ser algo inesperado, como le pasó a las mujeres, que como tuvieron fe, creyeron, fueron, vieron lo que nadie más vio, a los ángeles anunciando la resurrección del Maestro. Los discípulos se dedican a lamentarse y a compartir su desilusión y se quedan en eso. Porque ningún discípulo le dijo a las mujeres cuando ellas le dijeron, vamos a ir a la tumba, ninguno dijo, pues yo las acompaño, aunque sea para que estén seguras, porque son las 3 de la mañana, que no estén por ahí solas. Ni siquiera por eso. Ellos se quedaron confundidos, lamentándose porque lo que había pasado no estaba de acuerdo con lo que ellos habían creído. En su humanidad, ellos habían creído que Jesús iba a conquistar el mundo, como dicen los muñequitos, pero sin exponer su vida. Y sin embargo, Él estaba muerto. Hay un elemento dramático en todo esto. Y a pesar de que Él estaba todo anunciado, y es el elemento de la muerte. La muerte es terrible, es avasalladora, la muerte es como algo que destruye la esperanza. Y entonces ver ellos que a pesar, no es lo mismo decírtelo a vivirlo, decirte, mira, yo voy a estar con ustedes, luego voy a ser golpeado, moriré y me levantaré. De seguro que lo que escucharon fue moriré. Y el moriré era más fuerte. Y el verlo produce esa desesperanza. Y aquí lo importante es cuál es la reacción nuestra ante la resurrección y ante la muerte de Jesús. ¿Cómo nosotros vemos la resurrección? Que es lo que nos explica el comentarista. Vamos a hacerlo con agradecimiento y amor como lo hicieron las mujeres. Vamos a hacerlos consumidos en un dolor que nos produce desesperanza,
como hicieron los apóstoles? ¿O vamos a tener, aunque sea, la valentía de salir del dolor y dejar el paso a la duda esperanzadora que nos lleva a movernos al sepulcro para confirmar que ha resucitado? Esa es realmente cómo se ve la lección. Sí. Realmente la lección nos presenta las actitudes que tiene la gente ante la resurrección. Usted puede creerla, aceptarla, abrazarla. Usted puede dudar, pero darle la oportunidad. O sencillamente pasa de largo y no le importa. Y eso es lo que los personajes de esta historia, a través de la narración de la resurrección, nos quieren dejar a nosotros. Nosotros estamos en la resurrección. Nosotros vivimos en la resurrección. Nosotros somos iglesia por la resurrección. ¿Qué va usted a hacer con esa información? ¿Va a pasar de largo? ¿Le va a dar la duda? ¿O sencillamente la va a abrazar? Yo quiero pensar que porque todos estamos aquí hoy, todos decidimos abrazar la resurrección. Pero si no es así, usted está a tiempo de definirse y de abrazarla. Pero también hay una lección adicional que nos deja la historia. Y nos habla sobre la autoridad, sobre el reconocimiento de la autoridad. Y nos dice que los ángeles apelaron a la autoridad, a lo dicho por Jesús sobre su muerte, para que las mujeres creyeran. Nosotros como cristianos debemos estar muy atentos a quien les reconocemos autoridad para hablar y transmitir el Evangelio de Cristo. Porque predicadores, profetas hay por ahí en cada esquina. Y nosotros como cristianos debemos desarrollar el discernimiento para poder determinar si eso que se está diciendo es válido. ¿Y cómo se valida? Con las Escrituras. Si viene con un invento, no vale. Y entonces debemos aplicar el consejo que nos deja Pablo. Bueno es recordar la advertencia de Pablo a los Gálatas. Mas aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Y anatema es maldición. O sea, que nos deja la lección, la enseñanza de que nosotros debemos aprender a desarrollar nuestro discernimiento para que podamos determinar que lo que estamos recibiendo por las redes, por la televisión, por la radio, persona a persona, realmente es algo que nos edifique, que nos ayude a crecer espiritualmente y en el Evangelio. Porque si no, sea anatema y sea maldición. Porque si no, el que se va a perjudicar va a ser usted. No es el que lo dice, porque el que lo dice está en la total creencia de que está en su verdad. Pero usted es el que tiene que decir, no, esto como que no me suena a lo que dice el Evangelio. Y estar bien alertas y bien atentos a esto, porque es algo que se ha proliferado y que va a aumentar según pase el tiempo. Porque todo el mundo ahora es profeta, todo el mundo monta una iglesia en cada esquina y todo el mundo se cree pastor. Y nosotros debemos aprender a discernir, porque eso es parte de nuestra madurez como cristianos. Si alguien quiere decir o aportar algo más, si no, nos ponemos en pies para dar lectura a la oración. Gracias, Señor nuestro, por el poder de tu resurrección. Gracias porque en ella tenemos promesa de vida en tu presencia. Gracias por las lecciones que hemos aprendido hoy al estudiar en tu palabra parte de la historia de esa resurrección. Te pedimos que nos acompañes en todos los momentos en que sufrimos semejanza de tu crucifixión y te agradecemos que nos prometes una victoria final a semejanza y por razón de tu resurrección. Padre Santo y Dios eterno, te presentamos las ofrendas, Señor, para que sirvan, Señor, para continuar educando a tu pueblo en el Evangelio, Padre.
Pero también te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro discernimiento, para que podamos determinar lo que es correcto, lo que nos edifica, Señor, y lo que nos ayuda a seguir creyendo, Señor, y profundizando en nuestro conocimiento de ti. Te pedimos, Señor, que tú continúes glorificándote en el culto que vamos a tener, Señor, y que nos traigas palabra tuya, Señor, para que continuemos, Señor, reflexionando en esta Semana Mayor que comienza hoy. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén.